camino, estamos a mitad del sendero de seguir compartiendo la sabiduría de los abuelitos, ¿no? Justamente uno de los objetivos de este curso, de este taller del segundo círculo de abuelitos, es unirnos, es vibrar energéticamente, empoderarnos con esta experiencia, esta vida, que nosotros ya lo hemos vivido, hermanitos, que ya tenemos experiencia, ya tenemos ese neltilistli, esa miel, ese jade, que podemos repartirlo, que podemos darlo. A veces lo que nos hace falta es ordenar toda esa experiencia y poderlo compartir, poderlo dar, ¿no? Y les digo lo de la frase de sin ambición de ganar, sin ambición de ganar, ni miedo de perder. Porque cuando llevamos esa mentalidad sin ambición de ganar, sin miedo de perder, no te aferras. O sea, no acaparas, no dices, esto solo es para mí y, y no te lo puedo compartir. Esta frase es un modo de vida, hermanitos, ¿sí? El hecho de que el trabajo de Quetzalcóatl de eso habla, ¿no? Porque si tú ambicionas me pongo a escribir relatos, cuentos, hago, hago mi propio poemario, claro que lo pueden hacer. ¿Y dónde agarro todos esos poemas? Yo se los comparto del diario, una plegaria, una palabra florida, ¿no? Desde hace mucho tiempo yo ya entendí, como les decía, les decía hace rato, que lo que es para mí va a quedarse para mí. Lo que no, vamos, que fluya todo, hermanito, ¿no? Me decía un hermanito, bueno, ya no está, ya no entra a las clases. Se tuvo que retirar por ciertas situaciones, pero va a regresar, yo sé que va a regresar. Este, Guarda tus poemas, hermano, no los compartas con todos, menos en el Facebook, en público. Le digo, ¿por qué? Porque te los van a robar. Al ratito vas a ver que alguien ya hizo un libro de todo eso. Le digo, ¿sabías que ya estoy curado de eso? ¿Lo sabías? ¿Por qué? Porque la gran fuente está aquí, ¿no? Porque la gran fuente es mi inspiración, el universo, la vida. Ay, nadie me lo puede robar. Sí, puedo hacer todo lo que yo quiera, sí, pero cuando te aferras a algo, a alguien, he ahí donde empieza la parte dolorosa, la parte rencorosa. ¿Por qué? Porque te sientes dueño de, y no es cierto, no, no somos dueños de nada. Es que es mi esposa, es que es mi shnami, es que es mi pareja. No es cierto, no es tuyo, no es tuyo. Ni siquiera este cuerpo que tenemos no es de nosotros, es prestado. Entonces, ¿por qué nos aferramos a esto? ¿No? Justamente es la enseñanza de Quetzalcóatl, la serpiente hermosa. ¿Por qué es hermosa? Porque se va renovando, va cambiando de piel y ese plumaje con lo que se va revistiendo Quetzalcóatl, pues son las experiencias. Por eso decimos nosotros,
En algún momento te van y te regalan una pluma. Mira, hermanito, te lo regalo, porque te lo has ganado. Ese es el plumaje que te puede servir. Sí. Decimos, es que Quetzalcóatl se fue al mar, se exilió de la náhuatl y algún día va a regresar. Es es una metáfora, hermanitos. En cada uno de nosotros existe esa serpiente, que nosotros cuando llegamos a los 52 años, nos convertimos en ese huehue, en esa primera ancianidad, que el objetivo, que la meta es cuando yo llegue a mis 52 años, tenga yo mucho que compartir con los demás, con mis nietos, con mi linaje, con mis hermanos, ¿sí? Y todo eso, hermanitos, y no es que yo quiera hablar de alguien, ¿no? De ninguna manera, no es mi intención, jamás ha sido mi intención de hablar de alguien, pero muchos de los abuelitos del círculo aún no lo han entendido. Yo no se los he querido decir por respeto. Porque cuando a mí me nombran, me proponen para estar en el primer círculo, muchos, y a mí me dolió, ya lo superé, se rieron como en un tono de burla. ¿Y ese qué? O sea, ¿qué tiene que hacer allá? Si los del círculo que están abuelas de 60, de 70, de 80, y tú con tus 46 años, entonces yo tenía 46, muy reciente que me integré al primer círculo. Y pues te ve, ¿no? Y este qué, como bicho raro. Lejos de eso, ¿por qué no dicen? Pues bienvenido, hijo, bienvenido, hermanito, bienvenido, abuelo, vamos a trabajar en lo que yo pueda. Estoy aquí. Claro que no todos, no todos, algunos dicen, bienvenido, aprenderemos mucho de ti. Imagínense que te digan, aprenderemos mucho de ti. Y dices, sí, ¿y yo qué les puedo enseñar, no? Pero cuando empecé a relacionarme, como comúnmente decimos, me ponían el pie, obstaculizando mi trabajo. Pero cuando se dieron cuenta que yo dije, tú me pones el pie y yo te agradezco. Gracias. No. Y yo les dije en esta última reunión, se los dije con el corazón abierto, sin el afán de ofender. Abuelos, les agradezco de todo corazón y no porque me haya fumado aquí la pipa con ustedes de cannabis o de tabaquito o la copita de mezcal. No me motiva eso. Me motiva desde lo que yo siento hacia ustedes. Gracias por haberme aceptado en el circo. Gracias por haberme querido obstaculizar y no estar en el circo. Gracias por permitirme ser parte de este círculo. Gracias por darme la oportunidad de que yo pueda compartir lo que ustedes saben hacia mis demás hermanitos. Terminando, se callaron. Nadie habló más que el abuelito Topilti. Dice, no tenemos palabras para agradecerte a ti por enseñarnos que el amor y no la venganza y no el odio puede más. Te agradecemos
por la abundancia que traes con nosotros. Porque cada vez que te hemos dicho, oiga, nos puede ayudar con 2 ayates de flores, vamos a hacer una ceremonia, con tabaquito, con copal, siempre has estado dispuesto. Y digo, sí, ese es mi principal interés, servir, para que cuando yo parta de esta tierra, de este plano terrenal, ¿verdad? Pueda decir, vámonos ya ahora, es hora de partir, es hora de irnos, sí, y vibrar y darle vida a mi obsidiana, y darle vida a ese oscuro de mi obsidiana, vibrarlo, vámonos, sí, pero yo seguiré vivo en cada una de las palabras, en cada una de las acciones que yo pueda, que pude haber hecho. Y que, y que en su momento yo lo hice, hermano. Discúlpame si es que en algún momento, pues yo, sí se corta, hermanita. Lo que pasa es que por lo de las lluvias, ahorita mi internet anda con su fifi, ¿no? Con sus chocantaditas. Pero bueno, esperemos que no nos falle el internet. Les decía yo, hermanitos, justamente en esta mitad de los ejercicios, nos toca reflexionar. No es que yo me esté despidiendo, a lo mejor el maestro ya se va a morir, ¿por qué dice eso? No, sino que es bueno tenerlo presente. Todos estos procesos que nos ayudan a entender Mictlantecutli, tanto en nuestra vida material, tanto en nuestra vida, ah, tanto en nuestra vida energética, tanto en nuestra vida armoniosa con todo lo que nos rodea. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque justamente el día de hoy, en la mañana, yo les mandaba algunos videitos, un pequeño donde está el niño, ¿no? Con su jicarita y sus petalitos de flores. A mí me encanta esa imagen, en donde dice, pues yo estoy, paso aquí rápido, ¿no? Y el tiempo que yo esté aquí, pues yo quiero dejar lo mejor de mí, ¿no? Lo mejor de mí. Entonces, ¿qué quiere decir Itzcuintli? De manera muy literal decimos, es perro. Itzcuintli, perro. Pero viene de 2 raíces, de 3 raíces de palabras, hermanitos. Como ustedes sabrán, ay, ay, ya entró la hermanita. Como ustedes sabrán, la lengua náhuatl es muy aglutinador. Dice Itzcuintli, raíz de la palabra Itzli, de Itz, oscuro. Queen, raíz de la palabra queenie. Queenie es vibrar en ondulación así. La vibración que va ondulando. La vibración energética de la vida. Pero también entendido como la energía del éter. La energía que vibra acá, miren. Sí. Entonces, la palabra tli es raíz de la palabra tlitl o tletl, fuego. Ahora bien, unido todo esto, dice, es la vibración de tu conciencia en tu cuerpo físico y tu cuerpo etéreo o tu cuerpo espiritual. ¿Sí? ¿Y a dónde lo encontramos? Vean, este personaje que ustedes ven aquí. ¿Sí? Muchos dicen, es que es una imagen muy asquerosa, o sea, su excremento está conectado con mi quistli.
y vean, dicen, ah, pues es que se está orinando y todo eso. Les digo, es un proceso natural. Y el personaje, ¿cómo empuña estos tres barritas? No son de ocote, son hojitas de malinali con una flor, como ustedes pueden ver, es una flor, y saca la lengua. Entonces, lo que nos está diciendo, todo lo que hagas, deleítate, disfrútalo, disfruta ese proceso. ¿Ah? Como cuando me como mi fruta preferida, lo deleito, mi cuerpo lo empieza a digerir y lo que no sirve, pues se va para el sanitario. No, igual lo que yo bebo, lo que no me sirve, se va para, igual para el mingitorio. Pero ¿a qué me refiero? Lo que nos está diciendo mi Kistli, disfruta mientras vivas, mijo, disfrútalo en verdad. ¿Por qué creemos que eso nos dice? Vea, en su naricita de mi Kistli está el tecpat, el cuchillito de pedernal. Y el cuchillito de pedernal, recuerden que lo ponen para decirnos un mensaje, la respiración. Mientras estés vivo, disfrútalo. No todo lo que te pase en esta aventura, en este sendero, te va a agradar. Pero eso que no te agrada, aprende de ello. ¿Para qué? Para que en la próxima, pues tomes tus decisiones más correctas. No te aferres a nada. Es lo que nos está diciendo aquí cuando orina y defeca. Dice, no te aferres a nada. Deja ir lo que no te sirve. Imagínense que nos aferráramos, que no hiciéramos del baño nada más. Meter, meter. ¿Cómo quedaríamos? Que no orináramos, ¿no? Entonces, lo que nos dice aquí Mictlantecutli, tu cuerpo, dice Mictlantecutli, tu cuerpo es tan sabio que te enseña, ¿no? Que ese deleite que comes, en algún momento lo vas a desechar, pero disfruta los nutrientes de lo de la vida. Y esos nutrientes le dan vida a tu cuerpo, ¿no? Un alimento va absorbiendo los nutrientes en la sangre, en nuestro estómago, todo ese proceso que tiene que hacer esta hermosa máquina, esta hermosa computadora, le digo yo, y lo que no, pues vamos. Igual en nuestra vida, hermanitos, ¿no? Hay personas que hay que decirles adiós. Fuiste muy importante, significativo en mi vida, sí, pero pues ya no. Emociones como el odio, el rencor, ¿verdad? Vámonos. ¿No? No, pues fíjate que te robó lo de tu libro. Sí, yo ya lo perdoné. Solito se aisló de mí. No, pero eran muy amigos acá. Sí, para mí yo lo sigo considerando mi amigo. Pero él solito se aparta de mí, sabe lo que me hizo. No, pues es que no pasa nada. Justamente nos habla esto, Iscuintli. Por eso Iscuintli, si se dan cuenta, su piecito izquierdo lo está sosteniendo y su piecito derecho lo está elevando, ¿no? Aquí miren, el piecito izquierdo lo sostiene y el piecito derecho camina. Lo que está diciendo es que la espiritualidad, que tu conciencia, que tu vibración de tu obsidiana, permítele que te haga avanzar, caminar. Y vean su corazoncito del perrito. El perrito es eso, es un amor. El perrito te perdona. Y perdonan así, rapidito. No dicen, te veremos a la vuelta.
Arrieros somos y en el camino andamos. Ah, ya me tocará desquitarme. No, el perrito en la mañana ya te vas a trabajar, le das un coscorrón, le pegas, se pone a llorar porque le duele. Es un ser vivo. Se va. A las 5, a las 3 que ya regresas del trabajo y le hablas bonito. Ya llegué. No dice, chingas a todo tú. No, pues me golpeaste. No, va contento y te recibe. Ya se le olvidó. Y nos dice el escuincle, camina así con el corazón, avanza. Claro, que tampoco es que yo te diga lo que te hagan lo que quieran, no, tú no te preocupes, no, simplemente es poner límites, ¿no? También hay que ser inteligente sobre eso, deleítate, pero sobre todo recuerda, dice Mictlantecutli, nos lo señala, mire, la serpiente abre su boca y este bulto mortuorio, es muy simbólico este bulto mortuorio, ¿sí? Vean. Estas son las alitas, son las alas de una mariposa. Estas. Estos son los ojos de un tócatl. Si lo volteamos y si lo volteamos de esta manera, encontramos como los bigotitos y los ojitos. Tiene muchísimas cosas que mostrar. Yo en las pinturas que hago, pintar una jicarita, un popochcómetro, un morral, en alguna pared como mural, me encanta pintar esto, porque este es muy simbólico. Te recuerda. Si yo les quisiera decir la frase que el día de hoy les compartí, el de Shinemi y Pangashkan Wanikan Ken Pahtli Ken Nektli Ken Chalchihuitl. Yo lo diría con esta imagen, donde la serpiente está devorando, está esperando que caiga todo el bulto mortuorio. Para mí ahí está encerrado esa frase. ¿Por qué? Disfruta hoy. Hoy que estás sano, tómate una bebida de tu gusto, come lo que se te antoja. Ya llegará el momento de la vejez que comas algo y te haga daño, ¿no? Entonces, claro que tampoco te estoy diciendo, pues contamines todo tu cuerpo, ¿no? Pues de vez en cuando, date un gustito, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo pasa. El tiempo no perdona a nadie, aunque seas multimillonario, aunque seas el gran importante que te crees. Se va, todo se va. Y entonces, lo único que tenemos es el Ashkanwanika. Y este pequeño relato nos dará a entender muchas cosas. Incluso en el primer libro, en el Yoltete Quintepeyot, lo plasmé como un poema, porque me lo contó alguien muy importante para mí, ¿no? Incluso el poema lo titulé como Nehuani Tzotzócatl. ¿Qué es Tzotzócatl? Como envidioso, como posesivo. Y y justamente así inicia el relato. Estaba sentadito el niño en su mesita, ¿no? Era a estas horas, en esta temporada de lluvias. Estaban cenando porque pues llegaron tarde. Fueron a trabajar al campo y tenían hambre, ¿no? Como a las 6, las 7 de la noche. Entonces estaba comiendo salsita roja con huevito, ¿no? Y todo, estaba comiendo. Y escucha el niño el cantar del búho, del tecolotito, ¿no? El oular del tecolotito. Sigue comiendo y escucha el aullar del zorrito. Híjole. Y le dice, amo xitlacuica, no colzin tecolotzi. Amo xicuahcuauchoca, no colzin ostotzin.
Y así les dice. Ya tenía ahí su abuelito y su abuelita estaban sentaditos en la mesita. Y les dice, Tehuatzin, amo timiquis, no tajtzin. Amo tehua, timiquis no nantzin. No chipa no wan xinemika, no chipa no wan. Le dice en español, castellano, mexicano. No cantes, mi honorable abuelito, pero con una súplica. No cantes. No aúlles, mi honorable abuelito zorro, no aúlles. No te vayas a morir, tú, papá. Tú no, mamá, tú no te vayas a morir. Siempre estén conmigo. Y el abuelito deja de comer y le hace piojito a su nieto. Ven, lo abraza. De ahí viene la mamá y lo abraza. Le dice, hijo, nadie, nadie se queda para siempre. Todos tenemos que partir, todos. Por eso, ahorita que tú estás creciendo, disfruta tu niñez, disfrútanos a nosotros que hoy nos tiene, disfruta todo, respira, ríe, no te quejes de la comidita que te damos, es lo que alcanzamos a darte, mijito. Sabes que te amamos, que te queremos, pero no le pidas al abuelito ni al abuelito Osto el zorro que no cante. Déjalos que hagan su trabajo. Tú enfócate en lo que te corresponde y deja al tecolotito que haga lo que tenga que hacer, el zorrito lo que tenga que hacer, tus papás, tus mamás, tus abuelos lo que tengan que hacer. ¿Sí? Si vas a la escuela, disfruta la escuela, aprenda. Si vas con nosotros a trabajar en el campo, en la siembra, disfruta ese momento, no te quejes. Hermanitos, pregunta, ¿se pasmó o es el internet? Creo que se pasmó. Sí, Parece ya, que sí. sí, sí. Ah, ya regresó. Sí, hermanitos, mi internet aquí está con sus... me desconcentra y ya no me inspiro. No es No, cierto. Entonces, dice el niño, ¿por qué tenemos que morir? Le dice el abuelito. No, no te preguntes por qué tenemos que morir. Pregúntate mejor, ¿cómo vas a vivir en el corazón, en la mente de los demás? ¿Y cómo, abuelito? A través de tus acciones. Yo viviré en tu mente, en tu corazón y en tus acciones a través de los consejos que te estoy dando. Cuando tú des el consejo, compartas el relato, el cuento, como tú le dices, que yo te cuento para que aprendas, cuando le compartas a alguien más, yo ahí voy en esa esencia. Yo voy en esa enseñanza, mijito. Pero sabes, nosotros llegamos a este plano terrenal como esa lluvia que pasa y se va. Somos ese aire fresco que refresca cuando estamos trabajando en la montaña. Somos ese sol que calienta y se va. Todo se va. El tiempo de lluvias, el tiempo de cosecha, todo es pasajero.
Cuando vas al río no te bañas con la misma agua. Ya no es la misma agua, ya no eres el mismo. Y sabes, mijito, ven, lo pone en sus piernas a su hijito y le dice, quiero que entiendas una sola cosa, por favor. Y cuando yo te lo diga, mírame a los ojos y yo te miraré a los ojos. Mijito, yo te amo. Te amo tanto, por eso quiero que aprendas a trabajar. Te amo tanto y te regaño y te corrijo, porque quiero que seas un hombre íntegro, no un vago, no un flojo que está mendigando lo que le quieran dar. Gánate todo eso que vas a comer, que vas a vestir, hijo mío. Pero una sola cosa quiero que aprendas. Shinemi y panashkan wanikan, kenpahtli, ken, nektli, ken, chalchihuitl. Vive en el aquí, en el ahora, siendo tú la medicina, siendo tú la miel que endulce la vida de los demás, siendo tú el jade transparente para que de tu ejemplo puedan vivir los demás. Hijo mío, no te aferres a nada. Y si te sirve esta palabra, guárdalo en tu corazón, en tu mente. Un día, un día se lo vas a contar a tus hermanos, a tus amigos, a tus compañeros, a los que estén en tu camino. Y hoy estoy cumpliendo con esa recomendación que un día me dijo mi viejo. Y hoy es- estoy cumpliendo con compartirles este relato, ¿no? A veces la enseñanza de este pequeño relato, hermanitos, nos lleva a esa reflexión de pensar, de creer que nuestro ego a veces nos va cegando de que, híjole, ¿qué puedo hacer? Quiero tener más. Y no es malo, claro que no. De que se puede, sí se puede. Que lleguen más cosas materiales, sí, pero no la acumules ahí solo para ti, compártelo para los demás, ¿sí? Y para este trabajo, hermanitos, como siempre, hay tarea. No es para que me lo entreguen, mira, para que yo les ponga una palomita, que les ponga una estrellita. No, es para que nosotros lo hagamos. Dice, tlentikneki tinextlayokolis, amanin shinechmaka, amo mostla, shinechchokili. Lo que me quieras regalarme, regálamelo hoy, no mañana. No mañana quieras llorar cuando yo ya no esté. Desafortunadamente, nosotros los humanos, perdón por la expresión, creo, claro que no todos, ¿verdad? Creo que le lloramos más a nuestra culpa que a la persona que muere, a la persona que parte. Él ya se fue, ya no te ve llorando, pero ha sucedido mucho. Yo lo viví cuando estaba viva. Ah, pues, mamá, ¿cómo estás? Sí, ya llegué, ya me voy. Le digo, oyes, hermana, ¿a poco no tienes para una frutita? ¿A poco no tienes una hora, 2 horas? Siéntate a platicar con mi mamá. Nadie te corre aquí de la casa. No, es que tengo que hacer esto y esto. Ve, ya. Se sienta en la puertita. Ya van a venir mis hijos, ¿verdad?
Le digo, sí, mami, ahorita ya van a llegar tus hijas. Te van a traer algo, no te preocupes. ¿Quieres tomar algo? ¿Necesitas algo? Híjole, pa, dice, pues si me invitas un refresquito. Claro que sí. ¿Con tus papitas o necesitas? Sí, con eso, ¿no? Y para mí, esa es la esencia. Cuando partió, ay, sí, ramo de flores, corona de flores. ¿Para qué? No, eso es hipocresía. Yo se los dije y por eso creo que se molestaron conmigo. Pues es hipocresía, ¿no? Mi mamá te necesitaba 1 hora, 2 días, chihuahuas. Pero bueno, ¿a qué va esta reflexión, hermanitos? Va a esto, a que si hoy quiero decirle a alguien, y no con eso me le estoy declarando, ¿eh? Porque a veces llega a malinterpretarse. Hermanita, hermanito, te amo con todo mi corazón, te honro y te respeto. Sí. ¿Por qué? Porque estás en mi camino, porque vamos caminando juntos. Dice, ofrenda un regalo si en verdad crees que me conoces. Yo les digo, varios me dicen, oiga, como que, pues yo quisiera darle algo, un regalo, ¿no? No sé, pero no sé qué quisiera usted. ¿Me conoces, no? Sí. Pero qué, como cuáles son tus gustos? ¿Me conoces, no? ¿A qué me refiero? Si me conoces, sabes qué es lo que me agradaría que tú me regalaras, ¿no? Y esto no les estoy diciendo a ustedes, me estoy diciendo a mí, ¿no? Esto es para que lo pongamos aquí en el espejo. Ofrenda un regalo si en verdad crees que me conoces. Háganlo frente al espejo. Si es espejo de obsidiana, es mejor. Si en verdad se conocen, regálense un regalo. Pero ¿cómo que sería? Me siento muy orgulloso de ti. Reconozco tu disciplina y tu pasión por hacer las cosas. Yo me diría eso. Reconozco que a pesar de las dificultades que estás pasando, a pesar de las dificultades que has pasado por todo ese proceso, aún tengas la oportunidad de sonreírte y de reírte de tus problemas, ¿no? De tus situaciones difíciles. Decir, gracias, porque me han enseñado lo fuerte que soy. Háganlo. Regálale un regalo si te conoces bien. Ahora, regálate ese regalo. No, pues es que no tengo dinero. Es una sonrisa, un abrazo, un decirte, ya, te sientes cansado, báñate y relájate. Inténtenlo, o a lo mejor ya lo han hecho, platicar con su otro yo. ¿Mm? Por ejemplo, decir, ya, ¿te gustaría ya descansar? No, y yo me lo he dicho, ¿no? Oyes, ¿no se te antoja un refresquito? Yo te la invito, ¿eh? Y me han visto mis hijos, dicen, ¿qué pasa? No, le digo, estoy tratándome como me gustaría que me trataran ustedes, ¿no? Y es en esos momentos a veces que queremos, ay, que me trate bien, que me trate bien. ¿Y por qué no empiezas por ti? ¿Te gustaría descansar? Y a veces les causa risa. Yo sé que suena un poco chusco, pero es real y funciona.
yo les digo, al frente de mis hijos, ya ahorita, ¿te gustaría ver una película? No, pues sí, 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 claro, yo quiero ver una película. ¿Qué película te gustaría? El Batman, por ejemplo, se me pasó hoy, el Batman, algo así, azteca o algo así. ¿Te gustaría que tu hijo busque esa película? Claro, y que lo veamos juntos. Sí, dile. Y estaba mi hijo, dice, pa, tranquilo. Digo, no, digo, Chucho, ¿me puedes buscar esa película? Y acompáñame. Sí, dice, pues, si quiere le traigo sus palomitas. ¿No? Entonces, fíjense, es esa parte que necesitamos trabajar. Ah, ¿y eso para qué? ¿Qué tiene? Pues deja morir a ese personaje aburrido que nunca quiere. Así como me voy a ver yo bailando ahí en la calle. Vamos, tú puedes. Estoy contigo. ¿No? ¿Qué les regalarías? ¿Qué les regalarías a las demás personas que ya no están en este plano terrenal? ¿Qué les regalarías? En mi caso, un agradecimiento a mi mamá y a mi papá por darme la vida, pero también por enseñarme a seguir en este camino. A mi abuelito Cipri, a mi Topilzi, a tantos abuelitos, ¿no? A mi niño que no está conmigo, que tuvo que partir, adelantarse, decirle cuánto lo amo y que ya habrá un día que podamos estar ahí juntos, ¿no? Ya llegaría. Entonces, todas esas cosas, ¿qué les dirían? No como reclamo, no como por qué te fuiste, no, 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 no. ¿Qué vibra, qué brota en ustedes que siempre decimos sea medicina, miel y jade? Por eso es que la frase les compartí hoy. De eso trata esa frase. De odio ya hay muchos que odian. De rencor ya hay muchos que guardan rencor y todavía no me dejaste los terrenos, ni la casa, ni la herencia. Oyes, lo puedes conseguir tú. Realiza este ejercicio. ¿Qué es lo que dejarías a los demás cuando ya no vibres en este plano terrenal? ¿Qué es lo que dejarían ustedes? ¿Problemas? ¿Amargura para la familia? No lo sé. Es una reflexión. Es un trabajo, sí es una tarea, ¿eh? ¿Necesitas morir para darte un tiempo o morir y renacer? ¿Necesitas morir para aprender? ¿Necesitas que alguien venga y te quite la vida? ¿Necesitas que te pase un accidente, algo fuerte, para que aprendas? O decir, bueno, analizarme. Este es para reflexionar muy profundo. Todo esto que vengo haciendo, todo esto que yo hice, ¿hacia dónde me lleva? Todo esto de estar en las clases del maestro, en los talleres, los cursos que me inscribí para estudiar, con el trabajo que estoy haciendo, ¿para qué me serviría? ¿O dejo morir algunas cosas? Cierro círculos, como algunos decimos. Sí. Hoy, antes de dormir, intenciona morir para que al despertar puedas renacer en una nueva persona. Hoy, antes de morir, hermanitos, no haremos ni una práctica nahual. Se los sugiero. Disfruten su sueño, porque mañana, sí, después de las 11, en 20 minutos les doy las instrucciones para la ensoñación. ¿Mm? Pero ¿será posible de que hoy me acuesto y dejo morir este ya otro?
para mañana decir, soy otro. Si siempre amanezco enojado, ahora me sonreiré a mí mismo. Ríete de ti mismo. Si los demás lo hacen, primero ríete de ti mismo. Cuando se quieran reír de ti, ya ni te va a afectar. Es un, es una buena actitud para andar de osomatli, ¿o no? ¿No? Tú tienes la respuesta. Cada uno de nosotros tenemos la respuesta, hermanito. ¿Será posible morir para renacer? Yo les aseguro que sí. Pero háganlo, hagámoslo, ¿sí? Dejemos lo que tenemos que dejar. Pensemos en positivo, como decimos. Pensemos en que somos afortunados de estar vivos, ¿sí? El agradecimiento es muy valioso. Y practiquen esto, háblense. ¿Ah? Eh, eh, Esto que les digo de platicar conmigo mismo, a mí me ha servido, por ejemplo, cuando me empecé a tratar de escribir en Amochli con los códices, me decía, mi gran señor Yaur, tú que eres tlacuilo, ¿cómo podemos mejorar el trabajo? Y el otro personaje dentro de mi cabeza dice, oyes, ¿y si le ponemos estas grecas? Le da otra vista a este trabajo. Tienes razón, tienes razón. Te mereces una agüita, ahorita te la vamos a comprar. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Va a parecer tonto, pero muchos de los grandes pensadores han entendido que siempre vamos a buscar un aliado y es nuestro yo interno y es nuestra parte espiritual. Nuestros abuelos saben que estamos en una forma dual, por lo tanto, tenemos tonal y náhuatl. ¿Y qué mejor volverte aliado de tu yo interno, de tu Tezcatlipoca? Y termino diciendo, todo es posible, hermanitos, si nosotros lo queremos. Nosotros somos la llave, ¿sí? Tlazocamati, les agradezco su tiempo, su espacio y pues gracias por caminar a mi lado, no detrás de mí ni adelante de mí, a mi lado, en este sendero. Y da gracias por darme la oportunidad, por compartirles lo poco que yo conozco de este camino. Lo hago de todo corazón, con la intención de que podamos llegar a más gente, hermanitos. ¿Sí? Jesocamati, y no sé si hubiera alguna preguntita o algo que quieran compartirnoslo. Somos todos oídos, los escuchamos, ¿verdad? Sí, hermanitos. No se duerman, ¿eh? Falta todavía. ¿Amó? Sebastián, Sí, hermanita. sí, para iniciar la práctica del día de mañana, ¿podría recordarnos cuáles son los elementos principales que necesitamos tener preparados, por favor? Sí, hermanita. Necesitamos tener nuestro copalito, necesitamos unas velitas, nuestra medicinita para protegernos, ¿verdad? Un bolígrafo que vamos a anotar que vamos a trabajar con Osomatli. Si quiero yo desarrollar la habilidad de la danza, del canto, lo escribo acá, ¿no? La medicina de Xochipilli. Y acuérdense que la primera ensoñación es esto, los bracitos, ¿sí? La máscara, por ahí si ya tienen su mascarita de ocelo. ¿Qué más? Es como que son las herramientas, nuestro espejito de obsidiana, nuestro jarrito con agua y espejo, son como los que estamos trabajando, mi atecocoli, mi morralito, mi bastoncito, todo eso hay que irlo consiguiendo para que
pues sigamos haciendo estas prácticas. ¿Y hasta cuándo los vamos a dejar de hacer estas prácticas? Hasta en marzo del 2027, porque vamos a iniciar el siguiente año de él se llama Dos Carrizo, vamos a hacer otras 13 prácticas diferentes como las que estamos haciendo, ¿verdad? En total, por 4 años vamos a tener 52 prácticas. ¿Son los mismos? Diferentes. ¿Qué intención tienen estas prácticas? Despertar la sabiduría ancestral, empoderar la energía nahuálica que todos tenemos. Así es que, si en estas prácticas, híjole, se me dificulta la ensoñación en esta trecena, vamos a intentarla en otra trecena, vamos a intentarla en otra trecena. ¿Sí, hermanita? Pero sí hay que ir consiguiendo los elementos. Ujú. Bueno, Gracias. También una pregunta rápida. ¿La máscara de Ocelot puede ser suave? Por ejemplo, de algunas telas, no es sí, necesario que sea dura. Y también, bueno, eso respecto a la máscara. Y si el día de hoy o hasta mañana sube la clase de hoy de las 9 de la noche, porque ya no alcancé a llegar a esa clase para poder revisarla hoy o el día de mañana. lo voy a descargar y de ahí lo subo al YouTube. Pero si ustedes, si lo quieren verlo y les da la oportunidad de ver esa clase de las 9, les mando el link y desde el link pueden entrar al Zoom y ver la clase. No hay ningún problema. Con la máscara, hermanita, usted puede diseñar su máscara ya sea de tela, de plástico, de cartón. Nosotros aquí con los abuelitos pues hacen una máscara que es de madera, ¿no? Y se pone. Pero no es obligatoriamente que sea esa máscara. Si ustedes dicen, voy a hacer mi máscara de tela, por ahora en lo que consigo, háganlo, ¿sí? Aquí la intención es tener los materiales. No con esto les digo, es que si ustedes, no, yo no, si ustedes no me compran este bastón, no van a poder hacer esos trabajos. No, de ninguna manera, ¿no? Ustedes pueden irse adaptando a todo esto. Lo que sí les digo es poco a poquito ir consiguiendo nuestros materiales básicos. ¿Cuáles son los materiales básicos? Nuestro atecocoli, nuestro ayacasle, nuestro popochcomil. ¿Qué más? Nuestro cuchillito de pedernal o de obsidiana, nuestro espejito de obsidiana, nuestro copal, tabaquito, pericón. Son como los inciensos más básicos. Nuestra agua de colonia o agua florida, le agregamos epazote, todo eso es necesario, sí. No es un guía. Lo que yo hago es irles, mi internet, a ver, lo que yo hago es tratar de guiarlos, ¿sí? Algunos se conectan rápido, algunos poco a poquito. ¿Por qué? Por la situación de la programación que nos hacen a veces, pero también por situaciones que vivimos, a lo mejor con alguna práctica, con alguna plantita de poder nos fue mal y pues ahora bloqueamos todo eso. Sí, hermanita. Entonces, espero haberle respondido su pregunta. Claro Ujú. que sí, la saca Mati. Sí, hermanita. Hermanita Edith, ¿la escuchamos? Hola, buenas noches. A mí Buenas sí me noches, gustaría hermanita. adquirir la máscara. Aquí es un poco complicado adquirir ciertas herramientas. Ah, ¿cómo usted los puede mandar para Estados Unidos o cómo? Oh, ok, le mando mensaje privado. Ah, ok. Y hermanita,
Recientemente se fue una máscara hasta Chicago con el hermanito Sajid, Ah, ok. ¿sí? Entonces Te le lo mando, podemos mandar. gracias. De Ok, hecho, gracias. en el altar tenemos ahorita dos. Ya uno lo estamos trabajando por el abuelito Nahui Zipactli, muy pronto lo visitamos y pues quedaría disponible ese uno ahí. No los hago yo, los hace un abuelito, ¿no? Que se dedica a hacer las máscaras. Ya después de que hace las máscaras, me encargo a trabajarlos, a empoderarlos y ya, se lo puedo mandar por paquetería. Puede ser que aquí la paquetería sale los sábados o domingos. Si sale el sábado o domingo, como el miércoles, el jueves, ya le están llamando allá, dependiendo de dónde esté, Ujú. California, Chicago, no sé en qué parte, ya le llaman para que vaya por su paquete. ¿Sí, hermanita? Ok, muchas gracias. Ujú. Hermanito, ya voy a ¿sí? ¿Lo escuchamos? La Sukamati Temasteni, este, la máscara de Tehua, tú la podemos comprar aquí, ¿no? O Ujú. forzosamente sí es hay que hacerla. Sí, lo puede conseguir, lo puede comprar. Ok, Adelante. Y ok, sí, no porque, es tan específico. No, es que tiene que ser como que no. Ve ok. que en Guerrero tiene un sinfín Mm, de ujú, máscaras, sí, dependiendo de por la eso pregunto. región, dependiendo de la práctica. Por ejemplo, el de Ujú, Acatlán es de cuero de res, cuero de venado, me parece que hasta de conejo y de de zorro le conejo, meten. Meten y es para sí, resistir los golpes, ¿no? sí, Y hay exactamente. máscaras que son para danzas, que son máscaras ceremoniales. Entonces, hay una gran variedad, ¿no? Sí, por eso Ujú, preguntaba, porque sí es la gran variedad que hay aquí en Guerrero, y pues está, ujú. está aquí cerquita el mercado del artesano, acá por donde está ¿cómo se llama? La Progreso. Y hay Ujú, bastante infinidad, hay bastante tipo de infinidad ahora sí que de modelos de la máscara, ¿no? Por eso le ujú. preguntaba si para comprarla o para hacerla, porque sí para hacerla sí, no es tanto el hacerla, sino más bien la ciclicidad que se tiene que hacer, más que nada, Sí, ¿no? Y sí, aprovechando hermanito. también, ya después, si podemos adquirir un paquetito por ahí, le comento, bueno, por aquí de una vez, de velitas, porque ya queda poquito, porque hemos estado Ujú. trabajando y ya para comentar. ¿Por qué creen? No hay aquí, no hay, Ujú. hay, Sí, pero hermanito. de las otras. Ya ve que estas son las últimas que, este, que se compraron allá cuando fuimos. Entonces, pues ya se Ujú. están terminando. Entonces, o sea, ya quedan poquitas, porque tenía los paquetes que usted me dio y los otros, y los que se adquirieron allá. Entonces, para pedirle eso, y usted ya me dice por paquetería. Sí, sí, hermanito. Claro ¿Sí? que ¿Qué sí. más? Entonces voy a checar los modelos y lo más apropiado, porque es por la ciclicidad más que nada, ¿no? Ujú. Sí, ¿Qué más? Nada hermanito. más esa era mi duda. Perfecto. Paso, tomate. Lo sacamos de Nagnitsi. Bueno, pues Mati Mosehuica, si no hubiera ninguna otra pregunta, descansemos, disfrutemos de esta noche del descanso, del relajamiento. Ya mañana nuevamente empezamos con la trecena de Seoso Matli, que les aviso, terminando esta clase de las 11:15, les doy las instrucciones para la ensoñación, a excepción del día viernes y del día domingo, porque el día viernes en la noche yo viajo, ¿no? Igual el domingo yo viajo de allá para acá, que vamos a hacerlo la clase a las 7, ¿sí? Por la situación de mi viaje. Y voy a ver mis tiempos y si no, pues me van a disculpar, no vamos a tener la clase para no hacerlo a él, ahí se va. No, 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 a mí me gusta hacerlo bien y gracias por su comprensión. ¿Sí, hermanitos? Matimos se ubican.
Timoitas que hemos. Buenas noches, Descansemos, gracias. hermanitos. Buen caso para todos. Buenas Timoitas noches. que. Buenas noches, Gracias, hermanito. Martín. Macaulay Timoitas llegó que. Ali. Macuali, Wally, Nognitzi. Buenas noches, hermanitos. Descansemos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hermanita. Gracias por acompañarnos. Lazo kamati, Mashtiani. Los sacamati, Nognitzi. Los sacamati.